Cuarto y último día de test de la primera semana el Circuit de Barcelona-Cataluña. Una semana donde hemos visto a los Ferrari un paso por delante del resto y a los Mercedes todavía escondidos. McLaren sigue mejorando, pero en la jornada de ayer sufrieron algunos problemas que les impidieron rodar durante 2 horas y media por la mañana. Sainz deja el volante a su compañero Lando Norris, que marcó el segundo mejor tiempo en la jornada del martes. Sigue al minuto todo lo que ocurre en el circuit hasta las 6 de la tarde y 0 minutos con Sport.es. Actualizar más 0, 6 y 4 ha sido un auténtico placer seguir con todos ustedes la primera semana de test. Nos reencontramos el lunes. Saludos. 6 y 3 tiempos día 4. Primero en Hülkenberg, P5, Renault 1.17 393 24 V segundo. Albán, T5, Toro Rosso 1.17 637 más 00 244 136 V tercer de Ricciardo, C5, Renault 1.17 785 más 00 392 34 V cuarto V. Bottas, C5, Mercedes 1.17 857 más 00 464 57 V quinto L Hamilton, C4, Mercedes 1.17 977 más 00 584 58 V sexto C. Leclerc, C3, Ferrari 1.18 046 más 00 653 138 V séptimo L Norris, C4, McLaren 1.18 431 más 010 38 132 V octavo. Giovinazzi, C3, Alfa Romeo 1.18 511 más 01 118 154 V noveno R Grassin, C5, Haas 1.18 563 más 01 170 64 V 10K. Magnussen, C3, Haas 1.18 720 más 01 327 66 V décimo primer Gasly, C3, Red Bull 1.18 780 más 01 387 146 V décimo segundo L. Stroll, C3, Racing Point 1.19 664 más 02 271 72 V décimo tercero Ferrari Williams 1.20 997 más 03 604 17 V décimo cuarto R. Kubica, C3, Williams 1.21 542 más 04 149 48 V 6 y 2 Kilina. Semana completa. Sesión 4 de 8 completada. 5 y 59 bandera verde. Último minuto de la semana. 5 y 59 Toro Rosso y ya Taller el más rápido, hoy Albán segundo. Con el neumático más blando pero ahí están. Haas mejoró hoy en fiabilidad, Racing Point le faltan piezas y no quieren forzar y Williams. Mejor lo dejamos para la semana que viene. ¡Qué desastre! 5 y 58 Alfa Romeo. La gran sorpresa de la semana. Se ha quedado parado en los últimos 5 minutos de sesión pero no han tenido sobresaltos en ningún momento. La onboard de ayer de Kimi es sensacional. Equilibrado, sin problemas para entrar en curva como si tiene el McLaren. Ganas de verlo más. 5 y 56 McLaren. Que lo más destacado sea su fiabilidad ya demuestra lo mal que lo han pasado estos años. Semana bastante limpia salvo algún pequeño contratiempo en la jornada de ayer. Hoy no buscaron tiempo y realizaron una buena simulación de carrera. Los tiempos algo flojos pero seguramente tampoco quieren forzar la máquina. Es un comienzo.
Margen de mejora. 5 y 55 bandera roja. El Alfa Romeo se queda parado. Fiabilidad o prueba de hasta dónde llegaba el tanque de Giovinazzi. 5 y 54 Red Bull. No han mostrado problemas de fiabilidad en toda la semana y su concepto de ala levanta alguna sospecha de que han dado de pleno en cómo debía ser la de los demás. En términos de tiempo, no hemos visto vuelta rápida ni de Max ni de Gasly, que superó las 130 vueltas en stints largos. Incógnita. 5 y 52 Renault. Sí, antes que Red Bull, porque hoy dominaron la tabla de tiempos. De menos a más en cuanto a velocidad, de más a menos en cuanto a fiabilidad. Le voló el DRS a Ricciardo el martes y hoy dejó tirado a Hülkenberg, provocando la bandera roja. Primero y tercero. Pero con deberes por hacer. 5 y 51 Mercedes. El W10 da más miedo por lo que esconde que por lo que ha mostrado en pista. Hoy despertaron y han rodado más rápido sin buscar tantas tandas largas. Se quitan el papel de favoritos para Australia, pero tienen potencial guardado. Bottas cuarto y Hamilton quinto. 5 y 49 Ferrari. Lo podríamos situar en el top. Sus propios rivales así lo dicen, pero fíjate de los Mercedes. Leclerc cerca de las 150 vueltas es sexto por detrás del W10 de Brackley. Ha realizado tandas largas esta tarde con buenas sensaciones. Daba más sensación de superioridad los dos primeros días, pero siguen siendo el equipo a batir. 5 y 48, algo más de 10 minutos para que se acabe y vamos sacando conclusiones del día y de la semana. 5 y 47 la tarde de Williams con Russell, debutante este año, está siendo horrible. Solo ha podido rodar 14 vueltas. 5 y 45 las diferencias de tiempo entre las distintas gamas de los neumáticos Pirelli según el proveedor: C1, C2, 0,8 segundos T2, C3, 0,7 segundos T3, C4, 0,6 segundos T4, C5, 0,6 segundos cargar más.